Financiera para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. La licenciada Xiomara Morel, nacida en República Dominicana, se desempeña actualmente como especialista líder de Administración Financiera en la Práctica Global de Buen Gobierno y Región de América Latina y el Caribe del Grupo del Banco Mundial. Es contador público autorizado de los Estados Unidos de América y la República Dominicana. Posee maestría en Finanzas de Boston College y licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Ha cursado estudios en Administración Pública, Gerencia, Liderazgo en otras universidades en los Estados Unidos, incluyendo la Escuela de Administración Pública John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, las escuelas de negocios Booth de la Universidad de Chicago y Dardenne en la Universidad de Virginia. Inició su carrera profesional como auditor externo de la firma PricewaterhouseCoopers y posteriormente se desempeñó como subgerente financiero de American Can Company, ambos en República Dominicana. Ingresó al Banco Mundial en el año de 1992, donde ha desempeñado diferentes cargos en la región de América Latina y el Caribe, así como en la Contraloría de dicho banco. Actualmente, con más de 30 años de experiencia profesional, supervisa el programa de trabajo de los equipos de administración financiera en la preparación y supervisión de los proyectos financiados con recursos del Banco Mundial en México, Colombia y países andinos. Es gerente de proyectos de asistencia técnica en temas relacionados a las reformas contables y de información financiera del sector público en la región. Sin más preámbulos, recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un enorme placer estar hoy día aquí con todos ustedes en esta linda ciudad de Bogotá. Tengo el verdadero placer de haber estado trabajando con este hermoso país y con el gobierno de Colombia y sobre todo con la Contaduría General de la Nación desde el año 2010, cuando comencé mi programa de trabajo con Colombia. Para el Banco Mundial es un verdadero orgullo que el gobierno colombiano y en particular la institución que representa y que hoy lleva a cabo este Congreso de Contabilidad Pública haya depositado su confianza en el Banco Mundial como socio estratégico para avanzar y encaminar la modernización de las prácticas contables, no solo del sector público, sino también del sector privado. Es por ello que en nombre del banco les doy sinceramente las más sinceras gracias por habernos permitido acompañarles en este camino que ya lleva casi 5 o 6 años desde que iniciamos los primeros talleres de capacitación aquí en Colombia. Por tanto, me permito, en el nombre mío propio y de la institución, felicitar, como decía el doctor Berman, no solamente al gobierno colombiano, sino también al doctor Borges y a todo su equipo técnico y todos los colaboradores de la Contaduría General de la Nación por este congreso, que no solamente es el 4º congreso que llevo yo preparando y asistiendo y colaborando con esta contaduría, sino también, como decía el doctor Berman, asistiendo personalmente a los últimos 3 congresos. Por tanto, mi presentación no es una presentación tan técnica como la que presentó el doctor Berman, sino más bien es contarles un poco de la historia de cómo hemos ido caminando, no solamente en América Latina, en estos procesos de globalización contable, sino también en otras partes del mundo. Como bien decíamos, el Grupo Banco Mundial no es solamente un banco regional, y es por ello que espero que lo que les contaré hoy día sea de beneficio para que ustedes conozcan un poco más de nuestra misión, de la visión que tenemos y por qué el tema contable, el tema de auditoría, el tema de fiscalización y todo lo que representa la transparencia y una rendición de cuentas para un mejor gobierno es el corazón realmente de la agenda de desarrollo. Entonces, sin más preámbulos, voy ahora a permitirme avanzar aquí en la presentación para indicarles de qué les voy a contar. Vamos a dividir mi historia, o el día de hoy, en explicarle un poquito la estructura y la organización del banco.
Para ello me voy a permitir mostrar un video del Grupo Banco Mundial. Inmediatamente pasaré a explicar un poco cómo la estrategia de América Latina y el Caribe, así como indicaba nuestro colega, el exministro de Uruguay ayer, es una estrategia que va alineada con las prioridades que el ministro indicó ayer en su presentación, para pasar a centrar la historia en lo que ha sido la estrategia del banco para apoyar a los gobiernos y al sector privado, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial, dentro de la práctica del buen gobierno, la cual hoy día pertenezco. Y finalmente terminaré con unas lecciones aprendidas, que muchas de ellas quizá coinciden con lo que ha presentado no solamente el día de hoy el doctor Berman, sino también el día de ayer el viceministro y también el exministro de Uruguay, para concluir con cuáles serían algunos de los retos que vemos nosotros en la práctica de buen gobierno en el banco hacia trabajar conjuntamente con ustedes, los países socios, y con todos nuestros asociados a nivel global para seguir trabajando en un mejor futuro para las generaciones que vienen. En estos momentos, entonces, me voy a permitir, por favor, pasarles un video rápido de 3 minutos para que los que no conocen la ejecutoria del banco puedan tener un pantallazo. Gracias. Adelante. We don't just see poverty, we see possibility. Behind a healthy newborn in Nepal, promoting safer childbirth. Behind a successful crop in Kenya, pioneering research on sustainable farming. For every worker in Bangkok, mass transit that reduces pollution. ¿A dónde apunto el cursor? Tackling extreme poverty and supporting growth and prosperity for all. The World Bank Group. Working with governments, the private sector, and civil society. Created to rebuild war-torn Europe, bringing countries together for the first time to take on the world's biggest challenges. Engineers, scientists, economists, agronomists, bankers and builders, investors and innovators, supporting each other as trusted partners, building the knowledge, relationships, and resources to create opportunity and a better life for all. With the World Bank Group by your side, it's possible. We can be prosperous if we can all work together. Our land, our ocean, and we as one people. We all want to modernize, but still keep our local traditions. It's possible to give everyone the tools to prosper. Même moi-même, c'est une bagaille, m'a dit pas bon métier qui pas qu'à apprendre. Depuis c'est fille ou yo qu'à apprendre n'importe métier garçon. It's possible to power a home and empower a community. It's possible to plan and prepare so crisis doesn't become calamity. We don't have space in the school, so we opened classes during the afternoon to help the refugees. It's possible to give every child a good start in life. We need to take care of them because in the future they're the one running it. Como ustedes han podido notar en la fílmica que acaban de ver, el banco tiene una historia de muchos años atrás, pero no solamente es un banco que comenzó en el 1945 después de la guerra, sino que hemos ido creciendo y por eso hoy día somos el Grupo Banco Mundial, el cual está constituido básicamente, como vemos aquí, por 4 instituciones dentro del grupo: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el que casi todos conocemos como Banco Mundial,
porque es el banco que como entidad financiera está presente en América Latina, en la región, para llevar a cabo no solamente financiamiento, sino también asistencia técnica y también servir de nexo, servir de facilitador en las alianzas estratégicas con nuestros demás socios y los países miembros como ustedes. La Asociación Internacional de Fomento, que fue creada más adelante, es aquella asociación, la que conocemos en inglés como AIDA, IDA se escribe AIF, que realmente es la que presta o la que da los créditos blandos a los países más pobres. En este caso, en América Latina, no tenemos muchos países en ese renglón. Por tanto, para América Latina, casi todos están en la categoría del BIRF o del Banco Internacional de Fomento. La IFC, que es la entidad que realmente ha trabajado hasta ahora más con el sector privado, es la organización dentro del banco que tiene de alguna medida u otra el motor o tiene los servicios de asesoría para al sector privado y para el crecimiento de las empresas. En este caso, la IFC también está presente en Colombia y en muchos de los países donde el Banco Mundial está, más aún hoy día que estamos tratando de llevar la sinergia entre sectores público y privado para seguir con las prioridades y con el desarrollo de la Agenda 2030. Finalmente, la organización MIGA, como vemos aquí, que dice seguros, realmente es una traducción del inglés, pero es realmente la que emite las garantías precisamente con las entidades privadas para que se lleven a cabo proyectos de inversión y otro tipo de desarrollos con la garantía muchas veces no solamente de los gobiernos, sino también del Banco Mundial a través de MIGA. En ese sentido, lo que quería yo mostrar con el video es que realmente mucha gente fuera de la institución ve el Banco Mundial como el banco, como el BIRF, pero realmente somos más que una organización trabajando todos juntos para, con los países miembros, poder realmente lograr los dos objetivos que son la visión básica y la misión del banco y que ha sido siempre la erradicación de la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, es decir, un mundo más equitativo para todos. Con esto y con la visión que ustedes ven aquí, eso de terminar la pobreza es una de las láminas o de las fotos que se usaron en el banco en el pasado año, me acuerdo que fue, no este año, para realmente promover con lo que le llamamos los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. En ese sentido, yo quería hacer aquí un paréntesis. ¿Para qué? Para precisamente puntualizar que en el Grupo Banco Mundial el objetivo, la misión y la visión hacia el futuro es uno solo. No tenemos una sola misión para cada una de las instituciones, no tenemos una visión individual para cada uno. Tenemos una sola misión y una sola visión que conjuntamente con los socios estratégicos que son nuestros miembros, con las alianzas que tenemos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial, buscamos traer a cada uno de nuestros países el conocimiento global, buscamos las sinergias que hay entre los sectores público y privado, buscamos de alguna manera que el financiamiento que podemos ofrecer a muchos de ustedes, a muchos de los países, sea un financiamiento que sea apalancado con financiamiento del sector privado o con donaciones o con fondos no reembolsables de cooperadores o de agencias bilaterales. Aquí en Colombia, ayer el viceministro habló del proyecto de SECO. Creo que también Andreas lo mencionó hoy en su presentación. Entonces, en Colombia tenemos la Comunidad Europea, tenemos a la SECO de Suiza, tenemos también la Embajada de Francia y tenemos otros cooperantes que no solamente son el Banco Mundial y el Banco Interamericano como instituciones multilaterales. Al mismo tiempo, cuando nosotros vemos los proyectos, las asistencias técnicas que tenemos en los países, tenemos que alinearla con los planes de desarrollo de cada país y deben alinearse también con cuáles son esos dos objetivos que yo les acabo de mostrar, que son el promover la prosperidad compartida y tener la eliminación de la pobreza extrema hacia el año 2030. Ahora me voy a permitir pasarle un video también cortito de 3 minutos sobre los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de la Agenda 2030 para aquellos que no han tenido la oportunidad de buscarlo o de leerlo en YouTube. Adelante, por favor. The United Nations General Assembly was the
the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. That's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan, created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Bueno, ya pasó el show del cine, ¿no? Ahora vamos entonces a continuar con contarles la historia de lo que hemos hecho y qué hemos aprendido a través del tiempo con el proceso de contabilidad y el proceso de reformas. Como hemos visto antes, la Agenda de Desarrollo de 2030, como conocemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente fueron afianzados, adoptados por todos los países en el 2015, sino también que se construyeron en base a los resultados que se tuvieron con el Millennium Development Goal, que eran las metas o los objetivos del milenio. En este mismo contexto, lo que hizo el Grupo Banco Mundial es, igual que todos los demás países, no solamente buscar la forma de definir una agenda de desarrollo con el consenso de todos, que pudiera ser una agenda que se pudiera trabajar en un periodo de básicamente 15 años, 2015-2030. En ese mismo tenor, en ese mismo contexto, en este año 2017 se celebró en Naciones Unidas la revisión de los 2 años que lleva ya la definición de esta agenda de desarrollo. El banco creó, con la importancia que tiene el lograr esta agenda en 15 años o ya serían 13, el banco creó una vicepresidencia para dedicar exclusivamente recursos y personal humano y capacidades, además de financiamiento que se hace en cada uno de los programas de los países, para monitorear y evaluar cuál ha sido el progreso que se está haciendo cada año en lograr estos objetivos de desarrollo, el progreso, el avance. En ese mismo
desarrollo de monitorear y evaluar, el banco ha definido áreas estratégicas en las cuales va a seguir trabajando con sus socios, con los países miembros, para lograr estos objetivos. Parte de esas estrategias o de esas prioridades son permanecer comprometidos 100% con todos los países miembros en el objetivo de lograr esto en el 2030. Asegurarnos que los recursos de que disponemos nosotros como Grupo Banco Mundial sean usados, sean utilizados donde más se necesite para que los impactos sean mayores y pueda haber evidencia de esos impactos. Integrar de alguna manera más eficiente lo que es todo el modelo de país con los temas globales del proceso de globalización, las reformas contables del sector público, la modernización, la transparencia, rendición de cuentas, está en el corazón de todo lo que es este proceso de globalización. Crear y motivar la creación de nuevos mercados en el sector privado, no solamente a través del grupo, sino también impulsando otras iniciativas que lleven a la creación de esos mercados. ¿Para qué? Para poder impulsar el desarrollo y el crecimiento económico sostenible y mejorar continuamente la efectividad de lo que hacemos para que esa agenda de desarrollo del 2030 pueda ser una realidad el día de mañana. Justamente me permito usar un ejemplo de la última reunión anual que tuvo el banco hace 2 semanas con el Fondo Monetario en Washington, donde la delegación de Colombia, encabezada por el ministro Cárdenas, estuvo no solamente presente, sino también estuvo en una sesión muy productiva, en un debate que hubo sobre cómo presentar los países que están operacionalizando dentro del Plan Nacional de Desarrollo esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí, como yo les indico, en esa sesión no solamente estuvo el ministro Cárdenas, sino también hubo representantes aquí del gobierno local de Medellín, donde hubo ejemplos de cómo no solo a nivel nacional, a nivel de gobierno, de plan de desarrollo, se está integrando todo lo que son las 17 objetivos de desarrollo sostenible, específicamente haciendo hincapié en el número 16, que es el que atiende a lo que es el proceso de paz, justicia y crear instituciones más sólidas. Por eso me permito leer rápidamente parte de lo que se discutió en esa sesión. El ministro Cárdenas dijo: vincular los objetivos de desarrollo sostenible con otras iniciativas que son el centro de las prioridades del Plan de Desarrollo Nacional, como es la implementación del Acuerdo de Paz, es crucial, es crítico para lograr tener los impactos que pueden haber al cumplir con los demás objetivos de desarrollo sustentable, que son los otros que tenemos aquí en la pantalla. Por su lado, el vicepresidente de América Latina y el Caribe, el doctor Jorge Familiar, dice que Colombia es un ejemplo a seguir por otros países para que, como ejemplo que ya fue presentado en las reuniones anuales, otros países puedan aprender también de cómo llevar a hacer operativo lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Me dio mucho gusto y mucho placer esto de que recientemente esta conferencia, este congreso, haya precisamente llegado justo después de las reuniones anuales. Así que yo quería compartir esto con ustedes, que seguramente tal vez lo leyeron en la prensa, pero para los que no lo leyeron, aquí les queda por lo menos de recuerdo. A partir de esos objetivos de desarrollo del milenio, de la Agenda 2030, que se construyeron en base a los objetivos del milenio, nosotros como Banco Mundial, y como yo indiqué anteriormente, dentro de la práctica de gobierno, que yo soy parte de ella, el tema del objetivo 16 es un tema muy importante porque es cómo fortalecer las instituciones, no solo públicas, sino también privadas. ¿Para qué? Para que podamos, con ese fortalecimiento, llegar a construir un mejor gobierno, un mejor sistema de transparencia para poder rendir cuentas y que todos los ciudadanos podamos estar conformes con cómo ha ido el desarrollo en cada uno de nuestros países. Es por ello que para nosotros, como Banco Mundial y como grupo, el tema de anticorrupción, el tema de combatir la corrupción está muy unido a terminar la pobreza extrema y a poder lograr los objetivos 2030. Esta lámina que yo tengo aquí es para centrar cómo la práctica de buen gobierno dentro de la visión del Banco Mundial de los Objetivos 2030 y donde la estrategia de América Latina
coloca lo que es realmente la modernización de las reformas y de las prácticas contables alineadas con procesos internacionales, con la globalización de estas prácticas, para de alguna manera u otra enlazar el apoyo que nosotros como Grupo Banco Mundial podemos prestar a los países, y hemos estado trabajando de la mano con cada uno de ustedes. No voy a abundar sobre esto de América Latina porque ayer tuvimos la excelente presentación del exministro Fernando, donde él apuntaba, y esto sí lo voy a resaltar, que América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo, no la más pobre, decía él ayer. ¿Y por qué la más desigual? Precisamente por lo que él planteaba ayer en su presentación. Y esa desigualdad es lo que tenemos que combatir para que podamos llegar a limitar o a terminar la pobreza extrema en nuestra región, más allá de lo que en el mundo también se espera. Entonces, ese progreso social que está un poco estancado es donde tenemos que seguir trabajando como Banco Mundial, como grupo, apoyando no solamente los planes de desarrollo de cada país, sino también creando más capital humano, invirtiendo más en la gente, en el planeta, en todo lo que lleva realmente la Agenda de Desarrollo 2030. Me voy a permitir solamente aquí indicar, en base a lo que habló ayer el exministro, que dentro de la estrategia de América Latina está muy alineada con lo que él planteaba ayer, no solamente de reducir la brecha de infraestructura y que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas. El ministro decía ayer en su mensaje final que la contabilidad pública, que las reformas y todo lo que conlleva la mejora de la información financiera debe estar en el centro de la discusión de los economistas. ¿Por qué? Porque la información que se provee a través de la contabilidad y a través de los informes financieros es lo que va a permitir la decisión en mejor asignar los recursos y saber dónde real y efectivamente están los huecos para poder seguir llenando. Entonces, yo me acojo al mensaje final del ministro cuando él decía que la contabilidad pública necesita su espacio, y espero que todos nosotros como contadores, como profesionales del área de gestión financiera, como personas que estamos aquí como servidores públicos, como ciudadanos, podamos hablar el mismo lenguaje y podamos entender lo que es rendir cuentas y podamos entender lo que es la información y para qué nos sirve. Entonces, por eso, la mayor transparencia y la rendición de cuentas es el corazón de lo que es la agenda de trabajo del banco, en lo que es la práctica de buen gobierno, la estrategia latinoamericana y todo lo que es lo que hacemos en los demás sectores. Porque si no hay un buen gobierno, si no hay transparencia y si no hay realmente rendición de cuentas, no se sabe dónde van los recursos públicos y no se sabe cuáles son los impactos. Entonces, tendríamos que trabajar también en expandir la inversión en recursos humanos. Señalamos aquí la educación y crear también los instrumentos para que seamos más resilientes a los choques económicos, naturales y sobre todo los desastres que han pasado no solamente en nuestra región y que fuimos víctimas como región recientemente, no solo de los huracanes, sino también de los terremotos, etcétera, y de las violencias sociales. Entonces, en América Latina trabajamos dentro de la práctica global de buen gobierno para apoyar los gobiernos, para acompañarles en desarrollar una agenda que podamos tener proyectos, que podamos tener conversaciones, asistencia técnica, intercambio de conocimientos, es decir, un paquete que pueda llevar a solucionar poco a poco lo que son los desafíos en cada uno de nuestros países. Por esa razón, nosotros nos organizamos en el banco en prácticas globales. Estas prácticas globales son prácticas técnicas que aquí yo las he puesto todas solamente para hacer resaltar que están alineadas con muchos de los sectores que están en nuestra Agenda 2030. El buen gobierno, como yo he señalado aquí en negritas, es realmente el centro de mi discusión o de la historia que estoy llevando hoy día, pero ese buen gobierno está presente en todo lo que son los demás sectores. Entonces tenemos aquí abajo las soluciones transversales o las soluciones que van realmente no solamente en cada uno de los sectores de arriba, sino también que atañen en cada una de las cosas que hacemos y que tenemos que tomar en cuenta. Aquí el doctor Berman mencionó antes el tema de la NIC SP32 en su presentación de las asociaciones público-privadas. El banco lo tiene esto como una solución transversal. ¿Por qué? Por la promoción también de inversión del sector privado. Entonces, para ello también hemos creado una vicepresidencia que se enfoca en estos temas de soluciones transversales.
El buen gobierno, como dije antes y no lo voy a repetir, estoy dando muy rápido, busca dentro de nuestra estrategia y de nuestra visión apoyar las iniciativas que cada uno de ustedes como gobierno, no solamente Colombia, sino toda la región y todo el mundo, podamos llevar esa facilitación de conectar los gobiernos con el sector privado, con la ciudadanía y poder crear un mejor país, un mejor pueblo, una mejor tierra para todos. Pero ello necesita de sistemas y necesita de instituciones sólidas. Las personas no caminamos solas, los sistemas tampoco caminan solos. Entonces necesitamos realmente buenas instituciones en cuanto a la solidez, pero necesitamos también buenos sistemas, como decían ayer el viceministro y decía hoy Andreas, pero necesitamos también que las personas como nosotros estemos capacitados y que haya una inversión en capital humano para que podamos llevar a cabo todas esas cosas que soñamos en el 2030 y que van a ser una realidad. Me salté aquí una muy rápido. Esto es solamente una panorama gráfica de lo que es la contabilidad, la información financiera y la auditoría en todo lo que conlleva la rendición de cuentas y por qué el buen gobierno con una rendición de cuentas nos lleva a tener instituciones sólidas. Esta gráfica, que es una fotografía que está muy abultada, simplemente le va a quedar a ustedes como recuerdo de que la práctica de buen gobierno en ese fortalecimiento institucional tiene diferentes aristas, diferentes pilares en los que trabaja. En esta ocasión me permito resaltar el tema de transparencia e integridad a la derecha, donde trabajamos en gobierno abierto, en modernizar procesos de reformas en el tema de adquisiciones, las reformas contables, el sistema judicial, etcétera, y en la parte de fiscalización y rendición de cuentas, donde tenemos a las contralorías, tenemos los apoyos a las contadurías generales, la participación ciudadana. Si ustedes se fijan en estos pilares, los demás son bastante importantes, pero en el centro está qué queremos lograr. Queremos fortalecer las instituciones, queremos fortalecer los sistemas, pero queremos realmente que la ciudadanía entienda y sepa en qué se gastan los recursos públicos. Para ello, el Banco Mundial y otros donantes se apoyan en estudios que hacemos, diagnósticos, de ver cuál es la fotografía de hoy día, cómo está la situación. Tenemos dos instrumentos claves para el tema de la gestión de las finanzas públicas y para el tema de transparencia y de las reformas en lo que respecta a contabilidad e información financiera. Ellos son uno muy conocido en Colombia, que es el ROSC, y en el cual les sirvió de base a ustedes el reporte de transparencia para formular la ley 1314. Entonces, todos aquí los que están en la audiencia saben a qué me refiero, pero quería señalarle que a través de estos estudios, de estos diagnósticos, que ven no solamente el sector público, sino también el sector privado, buscamos de alguna medida tener un marco de referencia, tener antecedentes de dónde están esas áreas que todavía necesitan ser mejoradas. No solamente por el tema de transparencia, por el tema de rendir cuentas, sino también para que los países lleguen de alguna medida a alinearse con el proceso de globalización. Y por eso hablábamos del proceso de globalización contable. Esto implica no solamente las NIC-SP, como planteó Andreas, sino también las normas internacionales de información financiera, que ayer también mencionó el viceministro y la viceministra de Comercio, y también las normas internacionales de auditoría, entre otras. También buscamos evaluar, aparte de ver las áreas de mejora, cómo podemos nosotros apoyar, cómo pueden otros donantes moverse de manera tal que el financiamiento se pueda apalancar, no solamente con financiamiento de donantes, financiamiento del banco, con recursos propios de los países. ¿Para qué? Para poder apoyar las reformas. Las reformas pueden ser en diferentes áreas a diferente nivel. Niveles que llevan y conllevan depende de la estructura legal de cada país. El sector público tenemos otro instrumento que se conoce como PEFA. Colombia también ha sido objeto ya de dos PEFAs. Un PEFA que fue hecho en el año 2009 y que dio algunas pautas para poder iniciar el proceso de reforma que se ha llevado a cabo de la gestión de las finanzas públicas en Colombia y que el viceministro ayer puntualizó bastante claro, sino también que en el año 2015 el gobierno colombiano, en conjunto con SECO y con el Banco Mundial, pudimos, y después los demás donantes, Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Europea, pudimos realmente lograr
a tener otra actualización de cómo estaba después de 6 años el tema de la reforma que se había iniciado ya hace unos años en la gestión de finanzas públicas. Y ese PEFA, que fue diseminado el año pasado, o a principios de este año, dio origen a una mesa de donantes que está trabajando conjuntamente, sobre todo con Suiza, con SECO, quien está proveyendo fondos para financiar un plan de acción que el gobierno ha definido y que va a trabajar con los cooperantes para seguir puntualizando, seguir haciendo énfasis en la implementación, que era lo que decía el doctor Berman esta mañana. Implementación. ¿Por qué? Porque Colombia se sitúa ahora a la vanguardia en uno de los países que está liderando en la región lo que ha sido realmente un proceso continuo, un proceso constante de estudio de las normas, de estudio de cómo se están llevando las cosas a nivel mundial, de estudio de cómo realmente podemos implementar ciertas normas en Colombia de acuerdo al marco regulatorio, de acuerdo a lo que teníamos antes, de acuerdo a lo que buscamos en el presente. Y por esa razón, estos diagnósticos son muy importantes para definir áreas específicas de impacto que puedan tener los financiamientos que dan no solamente los cooperantes, sino también la inversión que pueda hacer el gobierno mismo en lo que es su plan de desarrollo. Pasando ya con lo que es realmente la estrategia y con lo que es la manera en que trabajamos para apoyar el proceso de globalización, el banco se ha permitido acompañar a varios gobiernos al mismo tiempo que nos hemos dado a la tarea de crear networks, de crear comunidades de prácticas en cada una de las regiones para que los países puedan aprender unos de otros, para que no solamente sea que vengan los expertos, como decía Andrea, para que no solamente sean los que son los reguladores los que están a la vanguardia, sino también que todos los ciudadanos puedan tener esa oportunidad que tienen ustedes hoy día también en este Congreso de Contabilidad Pública, de ver cómo se están moviendo los temas a nivel regional y a nivel global. Hemos creado en América Latina lo que conocemos y todos ustedes, algunos han participado, inclusive conocen como Crecer. Crecer fue una iniciativa que lanzó el banco hace 10 años con otros socios multilaterales y cooperantes y que hoy día, después de 10 años, se celebró el 10º aniversario en México en el mes de junio. Ha sido también Colombia la sede de Crecer. Hace 2 años en Cartagena, 3 años, perdón, en Cartagena, en el 13 tuvimos a Crecer, casi 4, pero en el 13. En el 2015 tuvimos a Focal. Focal es el foro de contadores de América Latina, de contadores gubernamentales. Colombia lideró ese foro en el año 2015 y se celebró en Cartagena ese foro y luego el Congreso, el 9º Congreso. Entonces, Colombia ha estado siempre a la vanguardia, no solamente de regional, sino también ha expresado interés en conocer y aprender de otros, pero también ha recibido otros países aquí de la región que han venido a conocer y aprender de sus sistemas, aprendido a conocer de su normativa y de cuál ha sido ese proceso de aprendizaje que ustedes han tenido durante estos 6 años más o menos que lleva la reforma o la modernización de la contabilidad pública. También hemos financiado como Banco Mundial los sistemas integrados, el CIF 2, como decía el viceministro ayer. Estamos involucrados también en varias instituciones que de alguna medida u otra son los que van a implementar el nuevo marco normativo que estamos discutiendo aquí hoy día. Y finalmente quería señalar que el apoyo de implementación al proceso de reformas contables y al proceso también de aseguramiento que hemos podido tener en muchos de los países de América Latina conlleva también de la mano, en paralelo, el apoyo que el banco le brinda a las contralorías de la región. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ustedes y la Contraloría, ustedes digo los contadores y los contralores, vamos siempre a entendernos, pero no necesariamente todos los ciudadanos nos van a entender a nosotros. Entonces hemos tratado de promover también el intercambio de conocimientos con las Contralorías y también con lo que es todo el sistema de fiscalización en los países. Le voy a dar rápidamente un pantallazo por razones de tiempo de cómo estamos en otros países. En Medio Oriente hemos apoyado y lo he dividido en la misma manera, asistencia técnica, proyectos, servicios de conocimiento. Tenemos el mismo esquema que usamos, apoyamos en estrategias para la gestión de finanzas públicas.
En el caso de Egipto, por ejemplo, quise resaltarlo porque fue un proyecto, una asistencia técnica bastante importante. En Tunisia, en Túnez, hemos tenido proyectos también global para la gestión de las finanzas públicas, no solamente en la parte de reformas contables y auditoría e información financiera. También tenemos allá networks, tenemos comunidades de práctica y las asociaciones o los colegios de contadores, como se conocen en América Latina, donde se ha tratado de fortalecer sus capacidades. Entonces, aquí a ustedes les va a quedar en la página de la contaduría mi presentación. Pero yo aquí me brinqué a Europa del Este porque le di muy rápido. Entonces, en Europa del Este también estamos trabajando muy de la mano con los gobiernos, y es Europa del Este y Asia Central. Nosotros lo conocemos como ECA, es decir, Europa y Asia Central. Aquí le he puesto Europa del Este. Tenemos una nueva iniciativa que se llama Pulsar, que es una iniciativa que se va a lanzar ahora en diciembre, donde hay varios países que se van a beneficiar. Esta iniciativa está financiada con fondos de cooperantes como Austria, Suiza, la Comunidad Europea, el Banco Mundial, etcétera. Lo va a administrar el Banco Mundial y definitivamente va a poner en perspectiva las reformas del sector público en esa región donde hasta ahora hemos estado trabajando mucho en el sector privado. Entonces, tenemos un centro para información financiera en Viena que va a trabajar con esta iniciativa, pero también va a trabajar a nivel de otros países, a nivel de otras regiones. Hemos apoyado en análisis de brecha de las normas nacionales con relación a las normas internacionales y seguimos haciendo estas cosas para que podamos de alguna medida u otra llevar todo el proceso de globalización al mismo nivel que vamos trabajando en cada una de las regiones. En Asia tenemos lo mismo, tenemos un foro regional que se llama FRED. Esto incluye Asia del Sur y Asia del Este, y este foro se ha celebrado ya 2 veces, en el cual se discuten temas como se discuten en Crecer, de desarrollo económico, se discuten temas sobre auditoría, temas de contabilidad, temas de competitividad, etcétera. También vemos proyectos que se han financiado sistemas, y de la misma manera que en otras de las regiones estamos trabajando con los colegios de contadores, con la profesión, para seguir fortaleciendo la profesión contable. Ya aquí ya volví a América Latina, Europa, Medio Oriente, ya hablé, me falta África. En África estamos un poquito menos adelantados que en las demás regiones, porque todavía en África, en términos de apoyo, sí, tenemos bastante apoyo, pero lo que es en el tema de globalización, de las reformas del sector público a nivel de contabilidad, auditoría, etcétera, estamos un poquito menos avanzado que como estamos en América Latina y en ECA y en otras regiones, porque en África la mayoría de los países todavía llevan contabilidad de caja. Entonces creo que Andrea lo presentó hoy en uno de sus mapas. Entonces, en ese sentido, lo que hemos estado haciendo es muchas capacitaciones en esta área, en este tema. Estamos también tratando de explicarles, más allá de capacitaciones, de ver el camino hacia la contabilidad de devengado, antes de comenzar a trabajar en lo que serían las normas internacionales y adopción de las NIC-SP. Tenemos 2 países que quería yo presentar hoy rápido, que es Ghana, donde hay un proyecto bastante grande, porque implica no solamente informática, sino también tenemos ahí una colaboración del banco con SECO, con la cooperación suiza, donde realmente en Ghana se está trabajando en varias áreas, en presupuesto, en contabilidad. La gráfica que presentaba Andrea, su gráfica famosa, es parte de lo que es el proyecto en Ghana. En Tanzania también hemos trabajado en un proyecto integrado de gestión de finanzas públicas, y estamos trabajando en varios de lo que son las cooperaciones o los intercambios de conocimiento de país a país, o lo que le llamamos conocimiento sur-sur en el Banco Mundial. Antes de terminar, porque me quedan 3 minutos, quería presentarle aquí en la gráfica dónde estamos trabajando hoy día como proyectos en curso en América Latina. En Colombia, por supuesto, ya lo dije al principio, estamos trabajando todavía con la Contaduría General de la Nación y con las entidades que implementan o que van a implementar el marco normativo de gobierno, no solamente en los temas de APP que hemos trabajado este año, sino también en las metodologías y medición de activos y pasivos que van a ser objeto de guías de implementación que la Contaduría está o va a emitir. En Chile seguimos trabajando con la asesoría en la implementación de los servicios de las NIC-SP y también un fuerte programa de capacitación en línea
para los funcionarios públicos. En Panamá hemos completado recientemente la estrategia de implementación de las NIC-SP. Tuvimos el foro de contadores en Panamá en agosto, donde Colombia estuvo presente, no solamente el doctor Borges presentando sobre APP y sobre todo el tema de las empresas públicas del Estado, sino también con sus contribuciones y sus experiencia en Colombia en todos los demás temas del foro. Estamos trabajando en Paraguay, con el Banco Central de Paraguay en lo que es la implementación de las normas internacionales de información financiera, con el Instituto de Previsión Social en lo que es la implementación de las NIC-SP. Y todo esto, no he mencionado a Nicaragua, pero también Nicaragua tiene en estos momentos un plan de desarrollo para capacitación de la profesión. Esto en sentido general muestra que estamos trabajando no solamente en áreas de capacitación y fortalecimiento, invirtiendo en capital humano, sino también en la implementación misma de lo que han sido los procesos de reforma o lo que ha sido el mapa de ruta de estos países para llegar al punto donde están hoy día. No voy a mencionar nada de esto, ustedes lo conocen, ya Andreas le habló bastante sobre esto. Lo único que quiero mostrar aquí es que como esto es un Congreso de Contabilidad Pública, pero para el Banco Mundial y para la Contaduría General de la Nación, que ha liderado todo este tema de reforma del sector público en contabilidad, también fue muy importante y quiero resaltarlo que esto es un proyecto de gobierno. La reforma contable en Colombia fue un proyecto de gobierno, de política pública de hace unos años, donde no se hizo separación entre sector público y sector privado. Colombia es un ejemplo donde la coordinación del sector público y privado, de los reguladores, en todo lo que es el tema normativa, ha sido realmente distinto a otros países, pero ha sido un ejemplo. Hemos aprendido bastante de cómo esta coordinación ha dado hoy día los frutos que el país esperaba y que esperamos que sigan trabajando como tal. Por eso me permito mencionar rápidamente que hemos trabajado como Banco Mundial también en esta coordinación con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hemos apoyado la emisión de guías de aplicación de las NIF el año pasado, que están a disposición de todos en la página del Consejo, y también hemos provisto asistencia técnica a Superintendencia Nacional de Salud, en diagnósticos sobre el estado de implementación de las entidades vigiladas, así como también en cursos de capacitación del personal de la Supersalud. Esto recientemente el año pasado. En Chile ya hablé de esto, en Paraguay también ya conversé sobre ello. Finalmente, en las lecciones aprendidas. En las lecciones aprendidas lo que quería, 2 minutitos, en las lecciones, me voy a robar. Las lecciones aprendidas quería mencionar que el banco, a través de los estudios ROSC, es decir, de los de observancia, de auditoría y de contabilidad, y en el tema de la reforma contable, hemos aprendido con ustedes que existen los incentivos y la motivación para adoptar normas internacionales de devengo, normas internacionales, en este caso las NIC-SP, pero también hay bastante conciencia de los retos y los obstáculos que todos ustedes enfrentan. Estos obstáculos, estos riesgos son muy parecidos en muchos de los países y también en la región. Y es por ello que nosotros fomentamos y nosotros realmente promovemos el intercambio de conocimiento de los países, porque cada país tiene algo que aprender y algo que aportar. Y es por ello que vamos a seguir dedicando esfuerzo para que esto se dé cada día más a través de los foros, a través de encuentros bilaterales y podamos realmente llegar a un momento en que, como decía el viceministro, haya una sola fuente de información y no haya que estar conciliando las estadísticas con la información de los estados financieros de la cuenta pública y con lo que es el presupuesto. Por eso seguimos trabajando y en conclusión quería decir que se necesita mucho compromiso y mucha perseverancia. Y en conclusión, el tema es si hay una perseverancia y hay un compromiso político y un buen líder, un champion para llevar a cabo esta reforma, se va a dar la reforma. Va a tomar tiempo, pero se va a dar. Finalmente, los sistemas integrados se necesitan como un pilar. Sin eso no podemos llegar a la información confiable y fidedigna. Y las soluciones están en ustedes mismos porque ustedes son los que conocen su sistema. No son los expertos. Los expertos conocen de las especificaciones de las normas, pero los sistemas los conocen ustedes y su realidad también. Los retos a futuro... No me cambia. Bueno. Los retos a futuro que nosotros vemos son en 3 áreas o en tres esquemas.
básicamente en la integración de los reportes, lo que se le llama en inglés ahora Integrated Reporting, que es el movimiento que hay para, o la propagación de reportes no financieros, reportes no estándares, y eso hay algo que seguir trabajando en esto. También está la integración de nuevo del sector privado y sector público, pero más que eso, el sector privado demanda cada día más información por el tema de los mercados, información no financiera. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso y tener un enfoque de largo plazo, no un enfoque de corto plazo. La reforma no se va a dar en 1 año, ni 2, ni en 3, se va a dar en más de 4. Entonces con esto le doy las gracias por su atención. Perdonen que me pasé del tiempo, pero como siempre es un gusto estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Xiomara. Le invito a permanecer en este escenario. Quiero invitar también a nuestro contador general a entregar el siguiente reconocimiento. Me pasé con 3 minutos. Por su significativa participación en esta 10ª versión del Congreso. Gracias. Gracias, doctor Bot, como siempre. Doctora Xiomara, la invito a que por favor nos acompañe aquí en la mesa. También quiero invitar y convoco a este escenario al doctor Andreas Bergman para que nos acompañe en esta sesión de preguntas, las preguntas que ustedes han enviado a través de nuestra página web. Y quiero invitar en este escenario, ceder la batuta de esta sesión a la doctora Rocío Pérez Sotelo, quien es asesora de la Contaduría General de la Nación y quien realizará la moderación de las preguntas. Gracias. Antes de continuar, quiero también darle la bienvenida en el auditorio a la ex Contadora General de la Nación que nos acompaña, la doctora Rosa Margarita Roldán Bolívar, a quien extendemos un caluroso saludo. Ah, está tan lejos. ¿Dónde están las preguntas? No tengo lapicero. No tengo lapicero. Vamos a dar entonces inicio a la sesión de preguntas, no sin antes agradecer nuevamente a los doctores Xiomara Morel y Andreas Bergman por sus excelentes presentaciones. Sea esta la oportunidad también para agradecerles por su incondicional apoyo al proyecto que ha llevado a cabo la Contaduría General de la Nación durante tantos años, porque ellos nos han hecho aportes muy valiosos y nos han soportado técnicamente para que este proyecto haya avanzado de la forma que ha avanzado en estos años donde hemos compartido con ellos. En realidad ha sido un honor y ha sido placentero y muy constructivo este trabajo que hemos podido llevar a cabo con ustedes. Las preguntas, como se ha mencionado reiteradamente, se han recibido a través de un aplicativo. Entonces, yo voy a permitirme leer las preguntas y las dirigiré a quien corresponda según el tema de que se trate. Han llegado varias, pero creo que por el tiempo no va a ser posible agotarlas todas. Esta primera pregunta es para el doctor Andreas Bergman. En su presentación mencionó que el uso de la contabilidad de devengo aumenta la transparencia, mejora la toma de decisiones, especialmente en materia de inversiones y de obligaciones, y sirve como insumo para la producción de estadísticas fiscales. ¿Cómo ha sido la experiencia en los países que han implementado las NIC-SP en relación con el reconocimiento y medición de la infraestructura pública y de los beneficios posempleo? ¿Y cuál ha sido su impacto en las estadísticas fiscales? Bueno, la experiencia es que, iniciando la respuesta con infraestructura, es un mayor proyecto en cada uno de los países. Se debe contemplar, hay muchas carreteras, hay muchos puertos, aeropuertos, hay mucha infraestructura y entonces este es un mayor ejercicio de contabilizar la infraestructura. Sin embargo, después de hacer
este ejercicio de llegar a un reconocimiento integral de toda la infraestructura, se ve muy bien que, por ejemplo, la planificación del mantenimiento de la infraestructura se ha mejorado muchísimo, porque se sabe en cuál momento, por ejemplo, se debe reemplazar un puente, se debe reemplazar otro tipo de infraestructura. Y entonces se ve muy bien que la gerencia de la infraestructura se ha mejorado después de la implementación. En cuanto a los beneficios a empleados, efectivamente, también se ve muy bien que los gobiernos se dan cuenta que los beneficios post-empleos hacen parte de una compensación integral, como se llama. Entonces, bueno, el salario es muy importante, pero si, por ejemplo, los funcionarios tienen un buen sistema post-empleo, también es parte de su compensación para sus servicios al gobierno. Y entonces, pienso que eso también cambia un poco el enfoque de la discusión, que muchas veces es en temas que son menos relevantes que el tema de los beneficios post-empleos. Entonces también se ven importantes cambios al uso de la información cuando la información está disponible. Gracias, doctor Bergman. La siguiente pregunta es para la doctora Xiomara Morel. Desde la perspectiva del Banco Mundial, ¿cuáles serían los principales desafíos que debe afrontar Colombia para garantizar que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de información financiera sea exitoso y sostenible? Sí, muchas gracias, doctora Rocío, y muchas gracias a las personas que han hecho la pregunta. Interesante, y como decía el doctor Bergman, hay muchos desafíos que son comunes no solamente a Colombia, sino también en otros países. Importante, y como paso número uno, yo pienso que, como he dicho antes y han dicho otros que han presentado antes que yo, el tema del sistema es muy importante para que la información pueda ser de calidad, pueda ser sometida a tiempo, pero que también pueda realmente ser evaluada, que real y efectivamente se están llevando los registros, las mediciones y las revelaciones como realmente lo ha emitido la Contaduría General de la Nación en su normativa. Es muy difícil poder evaluar en una semana, en un mes, en un año inclusive, cuando se vaya a tener los primeros estados financieros consolidados con el marco de gobierno, si las normas, si la normativa se está llevando a cabo como se planteó. Entonces, para ello es necesario contar con buenos sistemas. Y ayer el viceministro apuntó a un sistema integrado que va a apoyar, pero que va a tomar unos 4 o 5 años. Entonces, paulatinamente, ya la Contaduría General ha comenzado a tener ciertos aplicativos al chip y ciertas, vamos a decir, solicitudes para que el CIF sea realmente ajustado de manera tal que a nivel nacional, por lo pronto, las entidades del gobierno puedan llevar a cabo el registro de sus transacciones de acuerdo a la nueva normativa a partir de enero. Sin embargo, a nivel territorial entiendo que va a haber mucho trabajo que hacer porque, como decían ayer, la información llega de diferentes formas y por diferentes sistemas. Entonces, a nivel territorial hay que hacer mucho trabajo. Este sería para mí, en parte de los retos, algo que tiene que seguir siendo prioridad para la implementación de la reforma. Segundo, seguir el proceso de capacitación, el proceso de realmente inversión en capital humano para que se entienda no solamente la norma como tal, sino también que ese mismo proceso de culturización que ha llevado a cabo la contaduría en los últimos 2 años de la nueva normativa, desde que se expidió en el 2015, sea un proceso continuo y como las normas evolucionan y también hay cambios que van surgiendo, eso también sea un proceso que se vaya coordinando de manera tal que sea suave y que no vaya a causar luego ajustes en las cuentas innecesarios. Lo tercero que yo veo y es muy importante es que siga habiendo ese liderazgo no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de cada entidad pública para que la información financiera llegue a tiempo y llegue con calidad. Y creo que todos debemos hacer un esfuerzo para hablar el idioma
común entre todos, no el idioma de los contadores, no el idioma de los economistas, sino el idioma que se entienda por los ciudadanos y que se entienda por todo lo que es el conglomerado de actores en un proceso de reforma. Gracias, doctora Xiomara. La siguiente pregunta es para el doctor Bergman. ¿Con qué frecuencia debería Colombia actualizar la norma contable, dado que las NIC-SP tienen cambios o trabajan en cambios? Este es un tema que es un desafío para cada uno de los países. Efectivamente, cada año hay como 1 o 2 cambios en las normas internacionales. Y entonces hay 2 posibilidades. Hay como la posibilidad de hacer cada año un pequeño cambio a la norma nacional. O la otra opción es que se debe hacer un cambio mayor después de algunos años, por ejemplo, después de 3 años. Mi recomendación es de hacer los pequeños cambios. ¿Y por qué? Porque efectivamente los cambios en este momento, sobre todo, son muchas veces simplificaciones. Como expliqué en mi exposición, muchas veces las normas internacionales son más simples que los anteriores. Y entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo para facilitar la aplicación de la norma internacional? Y por eso mi recomendación es de hacer pequeños cambios cada año, pero entiendo bien que algunos gobiernos prefieren hacer mayores cambios después de 3 o 5 años, que es la otra opción. Gracias, doctora Andreas. Doctora Xiomara, en el contexto de la práctica global de buen gobierno y de la rendición de cuentas, ¿qué recomendaría el banco para que los gobiernos de los países acepten la aplicación de las normas contables que, si bien propenden por la transparencia, tienen impacto negativo en su situación financiera y en la producción de las estadísticas fiscales? Muchas gracias, doctora Rocío. Creo que aquí la pregunta va más directamente, ¿qué podemos hacer nosotros para que los países se aboguen a adoptar las normas, ¿no?, internacionales? Como yo planteaba antes en mi presentación, el objetivo del banco primordialmente, no solo en la práctica de buen gobierno, sino en la estrategia del banco y la visión a futuro, es que si no hay transparencia, si no hay un buen gobierno, no vamos a lograr las metas que están delineadas en las demás áreas, en los demás sectores. Y eso va a parar el crecimiento, eso va realmente a llevar a una situación que no nos va a favorecer a ninguno de nosotros. Entonces, el banco, como institución multilateral, no puede imponerse ante los países, ante los gobiernos. Lo que sí podemos hacer es seguir creando precisamente conciencia, seguir creando las posibilidades y creando esos networks, como yo dije antes, iniciativas que tenemos en cada país para que los países puedan contar la historia de cómo se han beneficiado de la implementación de las normas en cuanto a la transparencia, en cuanto a las estadísticas de las finanzas públicas y cómo la han usado para tomar decisiones. Lo que nosotros podemos y vamos a seguir haciendo es incluyendo como un tema transversal lo que es la transparencia, la rendición de cuentas para un buen gobierno en todo lo que implica nuestros proyectos de financiamiento, todo lo que implica las asistencias técnicas, los fondos de los cooperantes que nosotros manejamos como Banco Mundial y todo lo que es el intercambio de conocimientos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel global. Para ello, nosotros contamos con alianzas estratégicas, no solamente con los consejos de normas, como es el ICSASB o el Consejo de Normas del ICSASB, que es el consejo que emite las NIC-SP, alianzas que tenemos con el ISB, el IASB, que emiten las NIF, las normas internacionales de información financiera, con IFAC y con todas las demás, vamos a decir, instituciones que a nivel global, las Naciones Unidas, estamos abogando para que la globalización de los procesos contables sea única en cuanto a hablar el mismo idioma para que haya comparabilidad y para que los mercados puedan utilizar la información financiera que cada gobierno emite para poder
los mercados, a abrirse más, a que ustedes como gobierno puedan emitir deuda y puedan tener más competitividad en lo que son las empresas y el sector privado. Entonces nosotros vamos a seguir siendo embajadores de que las normas internacionales son un bien de uso público y vamos a seguir invirtiendo en conocimiento, en capacidades y en crear y facilitar esos intercambios entre los países y entre las entidades. Doctor Berman, la siguiente pregunta es de interés de las entidades individualmente consideradas y de paso también para la Contaduría General de la Nación. Si uno de los retos de la implementación de las NIC-SP es la complejidad institucional y el conflicto de normas para aplicar los estándares de consolidación, inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos, ¿cómo podrían uniformarse las políticas contables para consolidar o aplicar el método de participación cuando las entidades del gobierno aplican un marco normativo distinto del que aplican las empresas controladas, asociadas o bajo control conjunto? Muchas gracias para esta pregunta, para clarificar un poco el tema de las instituciones y efectivamente de la consolidación. Tengo básicamente dos respuestas. La primera respuesta es que necesitamos un diálogo interinstitucional también aquí en Colombia entre la Contaduría, Ministerio de Hacienda, DNP y otros como la Contraloría. Entonces, para simplificar este tema necesitamos el compromiso de varias instituciones, no es algo que se puede hacer dentro de la Contaduría únicamente. El segundo tema es un poco más contable, el tema de la variedad de normas que se aplican a las varias entidades. Mi preocupación es menor aquí en Colombia que, por ejemplo, en mi patria, en Suiza, porque en Colombia se aplican las NIC-SP o para las empresas las NIF o para las no cotizadas una variante, una opción simplificada de las NIF. Pero entonces se aplican normas que son muy comparables, entonces que tienen pequeñas diferencias, pero las diferencias son efectivamente más pequeñas que en otros países, que por ejemplo mi patria todavía tiene una norma nacional de contabilidad que no corresponde a las normas internacionales y por eso tenemos un desafío mucho más grande para esta homologación de las normas de las varias entidades. Bien, esta es la última pregunta. Es para la doctora Xiomara Morel. Doctora Xiomara, ¿cuáles de las debilidades identificadas en el informe ROX para Colombia considera que han sido superadas a partir de las reformas realizadas en el país y cuáles persisten? ¿Y cuáles qué? ¿Cuáles persisten? Persisten. ¿Cuáles debilidades persisten de las debilidades que se encontraron en el informe ROSC practicado a Colombia? La evaluación para Colombia. Sí, gracias. No voy ahora a hacer un paralelo de lo que estaba en la evaluación ROSC con relación a cómo ha sido todo el proceso de reformas en Colombia, porque no tengo frente a mí el reporte. Lo que sí voy a resaltar y a mencionar es lo que nosotros entendemos que todavía tiene que seguirse trabajando y que fue parte de las recomendaciones de ese informe. En ese informe se resaltaba mucho lo que era todo el tema de la regulación. Creo que en el tema de regulación hemos avanzado mucho y hemos realmente podido como país, y me incluyo yo aquí porque yo digo he acompañado el proceso, pero cuando digo me incluyo, lo que quiero significar es que hemos observado que en estos años Colombia real y efectivamente ha dedicado bastantes esfuerzos y recursos a simplificar sus leyes en cuanto a implementación se refiere de la Ley 1314. ¿Por qué? Porque tanto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que se creó después, como la Contaduría General de la Nación y la Comisión Intersectorial de Finanzas Públicas, de la cual tanto comercio como Hacienda como la Contaduría participan, al igual que otros actores, han hecho el mejor esfuerzo para que no se proliferen
todas las, vamos a decir, los libros contables que existían antes, y ha habido mejor armonización y coordinación en lo que es el tema legal y el tema de regulación. Entonces, ahí se ha avanzado grandemente. Creo que estamos con bastante avance con relación al reporte ROSC. En lo que creo que todavía como banco vemos que no se ha avanzado mucho es en el fortalecimiento, si se quiere, o en la creación de capacidades en lo que respecta a la profesión. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos varios colegios o tenemos varias entidades que, además de la Junta Central de Contadores, que es la que realmente sanciona, no hay como ese organismo único que pueda realmente servir, como decimos globalmente, no de policía, pero que pueda realmente hacer, como dicen, un enforcement, como se dice en inglés, o una vigilancia más de cerca de dónde realmente están esos huecos que hay que seguir trabajando. Entonces, Colombia todavía tiene una proliferación en ese sentido en cuanto a la profesión, y por ello el tema académico en las universidades se ha estado trabajando precisamente en mejorar los pensum, en mejorar los programas académicos que incluyan no solamente las normas internacionales y los procesos globales, pero entiendo y entendemos nosotros que todavía no ha habido por parte del gobierno como tal una coordinación a ese nivel con Ministerio de Educación, con Ministerio de los Reguladores, Comercio, para que se pongan ciertas metas o ciertos, vamos a decir, indicadores de medir los impactos y los resultados que han habido. Entonces, se necesita seguir trabajando en el proceso de coordinación y de institucionalizar un poco más los indicadores que medirían esos, vamos a decir, áreas de reforma que puntualizamos en el reporte ROSC. Bueno, nuevamente les agradecemos, doctora Xiomara y doctor Andreas, por sus valiosos aportes en sus conferencias y en estas respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Xiomara, doctora Andreas, y a usted, Rocío, por esta moderación. Nosotros queremos invitarlos a visitar el punto de atención de la Contaduría General de la Nación, situado en la sala señalada a la salida del auditorio a mano derecha. Igualmente podrán ubicar en el mapa del Centro de Convenciones este servicio. Allí, los funcionarios de la Contaduría les atenderán en 6 módulos para los siguientes servicios: registro e información del chip, gestión de la información, entidades CIF, boletín y estadísticas de entidades, informes contables y operaciones recíprocas, y normas y doctrina. Para solicitar su turno también lo pueden hacer a través de la aplicación móvil Filab. Está disponible en el App Store y en el Play Store dependiendo de su teléfono móvil. Todas las instrucciones están disponibles en el punto de atención de la Contaduría. Los invitamos a tomar un refrigerio de 15 minutos en ambos costados de este auditorio. Los esperamos de regreso para iniciar con la próxima conferencia. La Contaduría General de la Nación también quiere hacer un agradecimiento muy especial para las entidades que nos brindaron su apoyo. Nos referimos a Bianca, Legis, ISA, SENA, Municipio de Tuchín, Córdoba, y la Policía Nacional. Los esperamos de regreso para vivir con nosotros la conferencia denominada La Contabilidad Pública, Constructora de Paz en el Postconflicto. Los colombianos podemos conocer lo que tenemos, cuánto debemos y